Ya. No, no es el enlace covalente. Acuérdense que el enlace se llama glucosídico, pero miren por qué está compuesto el enlace. ¿Qué sería esto? ¿Alguien sabe? Oxígeno. Ya es un oxígeno, por lo tanto, ¿cómo se llama ese enlace? ¿Nadie? Ya, tarea para la casa, ¿cómo se llama ese enlace covalente? ¿Ya? Como dijo la Valentina. Pero tiene un nombre en específico ese enlace. Bueno, ese tipo de enlace, porque el nombre es glucosídico. ¿De qué otra forma yo puedo llamar a los carbohidratos? Hidratos de carbono. Ya, ¿qué más? Glúcidos. Glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono. O azúcares también. Ya. ¿Quién quería estudiar medicina aquí? Yo. Lorraine. Sí, ya, Sí. ya estoy reconociendo la voz. Ya, Lorraine. Paciente, 24 años, llega a su consulta. Ya usted está atendiendo en el hospital. ¿Usted de dónde es? Va a llenar. Ya, en el hospital regional de por allá. Ya no tengo idea cómo se llama. Eh, Le llega una paciente de 24 años con problemas de anorexia. Ya, ¿qué tipo de biomoléculas va a consumir ella primero? Carbohidratos. Ya, y después se le acabaron las reservas de carbohidratos. ¿Qué va a empezar a digerir? Lípidos. Ya, y cuando se acaban los lípidos, Comienza como las proteínas. súper bien, doctor Ocayo. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se llamaban estas polisacáridos estructurales? Porque ya dijeron los de energética, ahora necesito los estructurales. ¿Cómo se llamaban? Quitina y celulosa. Quitina y celulosa, súper bien. Esto se lo deberían saber de memoria, ¿ya? Deberían así pegarse un Maluma en la Quinta Vergara, ¿ya? Ya la quitina y la celulosa, ¿qué hace la quitina y la celulosa? La quitina Forma. está... Ah, perdón. Dale No, no. no, 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 dale tú, quería participar. no, que creo que es la que forma parte del caparazón de los caracoles y la pared celular de los hongos. Ya, ¿cuál? Esa es la quitina celulosa. Ya, esa es la quitina, ahora La la quitina. celulosa. Ah, eso no sé. ¿Celulosa, alguien se acuerda? Está presente en la pared celular Pared celular, ¿de quién? de los animales. O Sí, perdón, de las no, plantas. los animales jamás tienen pared. ¿Quién Sí, por podría eso, tener perdón. pared además de las plantas? ¿Qué tipo de célula? Procarionte. Procarionte, súper bien. ¿Ya? Ya, creo que con eso estamos con el repaso. Esto lo vimos, lo vimos. Enzimas no los vimos. ¿Qué son las enzimas? Son biocatalizadores, ¿ya? O sea que aceleran las reacciones químicas, pero no cambian la cantidad de productos y de reactantes, ya que es un error común que cometen las personas, creer que esto va a producir más, pero no, lo que hace es producirlo con menor energía, ¿ya? Y de una manera más rápida. Por ejemplo, usted tiene a ver, ¿qué le gusta? Algún trago, alguna comida que se prepare. Dos ingredientes, nada más. ¿Qué podría ser? Su pancito tostado con huevo. Ya, un pan con huevo. Usted tiene 20 pan con huevo, no, pues, 20 pan y 20 huevos. Si usted tiene a una persona trabajando, esa persona se va a demorar, no sé, 20 minutos en hacer esos 20 pan con huevo. Pero si usted tiene 10 personas trabajando, usted se va a demorar mucho menos, pero va a seguir teniendo 20 panes y 20, o sea, 20 pan con huevo.
¿Capichi? Se van a demorar menos, pero van a tener la misma cantidad de producto. ¿Se entendió? Sí, genial. Algunas enzimas requieren cofactores enzimáticos, como por ejemplo calcio, ya para realizar su función. Tenemos dos tipos de modelos de acciones de enzimas. El primero fue el modelo llave-cerradura, que dice que es tal cual, una llave con una cerradura. La enzima, que sería esta, están viendo mi puntero, ¿no? A ver, anotar. Puntero, 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 puntero. Ahí. La enzima, que sería esta, encaja de manera exacta con el sustrato. Ese es el modelo llave-cerradura que no sé por qué lo seguimos enseñando si finalmente no es el que funciona. El modelo que sí es el original, el de Real, es el modelo del ajuste inducido. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima interactúa con el sustrato y cambia su conformación. ¿Ya? Y ese se llama modelo de ajuste inducido. ¿Cómo entonces la enzima interactúa con el sustrato y qué? Y el sustrato hace que cambie la enzima. Y así se moldea completamente a lo que quiere. Mire, aquí no se parece en nada al sustrato. O sea, se parece, tienen ciertos parecidos. Pero el sustrato interactúa con la enzima para poder tener la forma que él quiere. Y esto se llama complejo enzima-sustrato. ¿Se entiende? Entonces se podría decir como que la moldea su forma. Exacto. Bueno, que no la moldea, finalmente interactúan, ¿ya? Pero no se moldean propiamente tal. Los factores que afectan la actividad enzimática tenemos. Si las proteínas les digo, o sea, si las enzimas les digo que la mayoría son proteínas, ¿qué factores podrían verme ahí como mermado mi actividad? ¿A qué se refiere, profe, con mermado? Son proteínas, ¿cierto? ¿Qué factor externo podría reducir mi actividad? ¿No se acuerdan de la denaturalización? Ah, la temperatura y el La pH. temperatura y el pH. ¿Qué pasa con la temperatura y el pH? ¿Mm? Como que pierde su forma, ¿sí? Exacto, pierde su forma, pero no su composición. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, aquí viene la denaturalización. Una forma precisa de control enzimático es la interacción alostérica, la que ocurre cuando una enzima se ve afectada por la unión de una molécula reguladora o efectora de un sitio distinto del sitio activo. En español, ¿qué quiere decir? Que tenemos una enzima como esta. Espérense, voy a dibujar, me cuesta un poco dibujar aquí en mi computador, pero imagínense que tenemos esta enzima, ya que aquí viene el sustrato. La interacción alostérica quiere decir que viene una cosa que no es una enzima. Viene, por ejemplo, un calcio. Viene acá el calcio y se une a la enzima y hace que cambie su forma. ¿Y qué pasa? No va a poder juntarse el sustrato con la enzima. ¿Se entiende? Esa es una forma de interacción alostérica, que viene algo de afuera de la enzima. Ya, por ejemplo, este cuadradito vino y hizo cambiar la enzima, y la enzima ya no va a tener esa forma, sino que va a tener esta forma. Por lo tanto, no va a poder llevar a cabo su acción. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, cuando usted hace referencia a afuera, habla de afuera del citoplasma. No, afuera del sitio activo. Esto. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de regulación alostérica que se llama inhibición por el producto final.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a inhibir finalmente la acción de la enzima. No se va a llevar a cabo. Inhibición de la actividad enzimática, podemos tener distintos tipos de inhibiciones. Inhibición competitiva, no competitiva e irreversible. La competitiva es que el inhibidor tiene una conformación espacial similar a la del sustrato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que esta es la enzima, que es igual que la vez pasada. Y imagínense que aquí se une, no sé, un carbohidrato. ¿Cuál es la inhibición competitiva que viene algo a competir con este carbohidrato? Va a venir, no sé, una proteína. Y la proteína se va a unir acá. Entonces, ¿qué pasa? El carbohidrato no va a poder ir a ponerse en su sitio. Por lo tanto, esa es una inhibición competitiva, porque compiten los sustratos. Profe, disculpe que lo interrumpa, ¿lo podrá repetir? Porfis. Claro. Tenemos una enzima, ya que imagínense que este Pac-Man. Doctor Castelblanco, un gusto. Y no que seas. Imagínense que acá viene a unirse un carbohidrato. ¿Qué carbohidrato puede ser, Felipe Soto? El psíquico, ¿verdad que usted era el psíquico? ¿Qué carbohidrato podría ser? ¿Algún azúcar? No, no sé. No, pero nómbreme un monosacárido, cualquiera. Ah, chuta, me pilló. ¿Un disacárido? ¿Tampoco? ¿Glucosa? Ya que pongámosle maltosa, maltosa para que sea más complejo. Viene y se une la maltosa. Una inhibición competitiva puede ser que en el mismo sitio donde están estas enzimas y esta maltosa, venga una proteína cualquiera y se una porque tiene la misma forma a este sitio. Ya, imagínense que es una alanina. Una alanina, un colágeno, colágeno. Ya una molécula de colágeno que viene y se une acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta maltosa va a competir con el colágeno. Por lo tanto, va a bajar la cantidad de reacciones que yo haga. Esa es la inhibición competitiva. ¿Se entendió? Que finalmente otra cosa que no es el sustrato, otra cosa que no es mi producto que yo quiero sacar, se une donde se debería unir este producto. Se une al sitio activo. La inhibición no competitiva es que se une algo, pero no al sitio activo. Ya lo que le expliqué recién, sino que va a modificar el sitio activo. Entonces, en vez de tener el Pac-Man así, va a tener así la boca. Porque vino algo y lo cambió. Esa es la inhibición no competitiva, porque nadie compite con nadie, solo le cambian la enzima. ¿Ya? Y la irreversible es que se unen permanentemente al sitio activo, puede ser acá o puede ser fuera del sitio activo. Puede ser cualquiera de estas dos, competitiva o no competitiva, pero es permanente. Esa es la inhibición irreversible. ¿Se entendió? Jóvenes, Sí, profe, todo claro. todo claro, genial. Ahí tienen un dibujo, miren, y haciendo dibujo. Ya, la reacción normal, acá está la enzima, ¿cierto? El sustrato, y salen los productos. Un inhibidor competitivo, ven ahí está compitiendo el morado con el verde, y un inhibidor no competitivo, acá está, le va a cambiar la forma a este. Ya, la profe Bárbara va a explicar esta diapositiva. Ya, entonces llegamos a los ácidos nucleicos. Ya, chiquillos. A ver, ¿alguien me dice con qué se relacionan los ácidos nucleicos? ¿ADN? Ya, sí, muy bien, con el ADN. Mira, al igual que las proteínas y los carbohidratos, los ácidos nucleicos están conformados por monómeros, ¿ok? Estos se llaman nucleótidos. Aprendan bien la diferencia porque pasa mucho que se confunden. Ácidos nucleicos es el tipo de macromolécula y el monómero de estas son los nucleótidos. Ok.
Estos nucleótidos se van a unir con otros monómeros hasta formar el polímero, que en este caso va a corresponder al ADN o al ARN. Ok, el ADN. El ADN, ¿cuál es su función? Es súper importante en el tema de los seres vivos. Va a depositar y transmitir la información genética de célula, de cada célula a célula en adelante. Eso quiere decir que, por ejemplo, ahí va a ir la información genética que le traspasan nuestros padres, por ejemplo, que nos traspasaron a nosotros y así a nuestros hijos y así en adelante, ¿ok? Eso lo tienen bien claro, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Ya. Muy bien. Y los nucleótidos, bueno, en ellos se va a basar, ahí ellos van a jugar el papel importante que se va a tratar de la transferencia de la información, ¿ok? Pero antes de continuar, hay que dejar en claro que los ácidos nucleicos están formados por qué átomos. Vayan diciéndome, carbono, hidrógeno, ¿cuál más? Oxígeno, Ya, y hay dos Nitrógeno. más. nitrógeno, ¿Y cuál más? potasio, Ok, sí, potasio. Son esos 5, los 3 principales, No, que es no, carbono. fósforo. Sí, disculpe, fósforo. Lo que pasa es que aquí está en inglés, por eso la confusión. Sí, entonces carbono, hidrógeno y oxígeno, el nitrógeno y fósforo, que van a formar parte de ahí de la estructura de los nucleótidos. Ok, entonces, la diferencia de los ácidos nucleicos, por ejemplo, tenemos el ADN y el ARN. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN por ácido ribonucleico. ¿Ok? Son diferentes. Genial. ¿Qué me puede decir la diferencia entre una desoxirribosa con una glucosa? La desoxirribosa, profe, es que carece de azúcar. No, pues sí, la desoxirribosa es un azúcar. Pero ¿cuál es la diferencia de esta azúcar, de esta desoxirribosa, con una glucosa? O con una fructosa. ¿No? ¿Nadie? La cantidad de carbono, chiquillos. Yo les dije que las desoxirribosa y la ribosa tenían 5 carbonos. En cambio, la fructosa, la galactosa y la glucosa tenían 6. Son hexosas. En cambio, la desoxirribosa y la ribosa son pentosas. ¿Se entendió? Ya, vamos a pasar rápido esto del ADN porque después lo vamos a ver cuando veamos mitosis y meiosis. Lo importante es la estructura y los nucleótidos. ¿Ya? El profe Braulio les va a explicar, les va a nombrar los nucleótidos. Listo. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Perdón la demora, pero vamos a ver rápidamente, pues, los nucleótidos, que como bien dijo Bárbara, los nucleótidos son los monómeros en este caso, del ADN, ¿cierto? Es muy importante, les dijimos en la clase pasada que recordaran cuál es el monómero y cuál es el polímero. Eso es súper sencillo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de nucleótidos, que es esta unidad básica del ADN, la podemos dividir en 3 partes, ¿cierto? La primera parte, pues encontramos un grupo fosfato, este no va a variar mucho respecto al nucleótido. Después tenemos esta parte central, que es el azúcar, en el caso de ribosa en el ADN y desoxirribosa en el ARN. Y ya la última parte que tenemos de nucleótido, que para la más importante es la que le da el nombre al nucleótido, son las bases nitrogenadas, que podemos ver acá que son o 2 anillos o un anillo. Es muy importante que tengamos en cuenta que si es un anillo, estas bases nitrogenadas van a tener el nombre de pirimidinas. ¿Listo? Y si son 2 anillos, estas van a tener el nombre de purinas. ¿Listo? En la siguiente estructura, si pueden pasar la diapositiva, por favor, vamos a ver que cada pirimidina se une a una purina, ¿cierto? Como pueden ver arriba, por ejemplo, la timina
se une a la adenina y la guanina se une a la citosina. ¿Listo? En las anteriores moléculas podemos ver que hay distintos tipos de enlace, por ejemplo, están los glucosídicos, etcétera, etcétera. Acá nosotros vamos a tener dos enlaces en la estructura del ADN. ¿Listo? Los primeros enlaces que vamos a ver son entre los azúcares, ¿cierto? Entre las ribosas. Ah, Felipe, levantaste la mano. Sí, verdad que me interrumpa cuando habla de que, por ejemplo, la adenina siempre se une a la adenina y también después viene el tema del ARN con el uracilo, todo eso es la replicación del ADN. Ok. Ah, bueno, tenemos que recordar el dogma molecular, pero no, acaso le estoy hablando de la estructura, ¿cierto? Pero muy bien, hay en ciertos procesos que después vamos a ver, que es la replicación y la transcripción, en que uno es hacer la copia y el otro es pasar esa copia a ARN. Pero sí, muy bien, pibe, por ahí va la cosa. Pero para no confundirnos, ahora solo estamos viendo la estructura, ¿listo? Entonces, como les conté, vamos a tener dos enlaces. Primer enlace van a ser los enlaces fosfodiéster, ¿sí? Que son por el grupo fosfato, que pueden ver que está ahí en el caso de la timina, que tiene abajo la guanina, podemos ver que están unidos, ¿cierto? Entonces, esos van a ser verticales. Y en el caso ya del enlace entre las bases, van a ser puentes de hidrógeno. Muchas gracias a la persona que lo está señalando. Ahí tenemos los enlaces fosfodiéster verticales y horizontales, es decir, entre bases tenemos los puentes de hidrógeno. ¿Listo? El ADN tiene características que es muy importante que se las aprendan porque son muy fijas de estos tipos de biomoléculas, ¿cierto? Entonces, la primera característica, que igual ya se la sopló un poquito con los nucleótidos, es que es complementaria. Es decir, por cada pirimidina vamos a tener una purina. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos, acá estamos hablando en el caso del ADN, siempre que tengamos una timina, esta va a ir unida a una adenina. Si yo tengo una guanina, esta va a ir unida a una citosina. ¿Listo? Y quiero que se memoricen esto porque les va a servir mucho ya para toda la vida. ¿Listo? Esa es la primera característica, que es complementaria. La segunda característica es que es antiparalela. ¿Qué quiere decir que es antiparalela? Es que yo tengo una cadena que tiene un inicio, que en este caso digamos que va de 3' a 5', y la cadena que le sigue, es decir, su cadena complementaria, va a iniciar al revés, va a ir de 5 a 3. Para entender esto, miremos bien la estructura que está a la derecha, ¿cierto? Entonces yo tengo la primera cadena que parte en 3', que de hecho parte con una adenina, que si parte con una adenina, ¿a qué base nitrogenada tiene que estar unida, chicos? ¿A cuál creen? Que ya lo hablamos. Timina. Me voy a retirar 5 minutos, por cierto. Ok, solo escuché a Aidan que se va a ir 5 minutos. ¿Qué? Si tengo una adenina, ¿cuál va a estar unida? ¿Qué dicen? Timina. Muy bien, a una timina, ¿cierto? Timina. Entonces ahí cumple la regla de complementariedad. La segunda regla, que es antiparalela, podemos ver que el inicio de la cadena de la izquierda es 3 y el inicio de la cadena de la derecha es 5, ¿cierto? Entonces una va de abajo, de arriba hacia abajo, y la otra va de abajo hacia arriba. Listo. Siguiente, por favor, Sebas. Listo. Acá vamos a hablar, no, retroceder, por favor. Eso. Acá vamos a hablar de una ley que es muy importante, que se llama la ley del Chargaff. Entonces, matemáticamente, Chargaff era un científico austriaco que dijo, listo, si la adenina está unida a la timina y la citosina siempre está unida a la guanina en el ADN, pues esto me tiene que dar una proporción matemática, ¿cierto? Entonces digo que la suma de la adenina con la guanina siempre va a ser igual a la suma de la citosina con la timina. ¿Listo? Es decir, y aquí hacer un ejercicio muy rápido y muy breve para que lo entiendan. Si yo tengo 50% de purinas y 50% de pirimidinas, ¿qué porcentaje voy a tener de adeninas? Sí, quiero que lo piensen, y pues la persona que esté ahí con las diapositivas puede hacer el porcentaje y lo vamos dividiendo, por favor. O escribiéndolo en la pizarra. Teníamos ahí 50% de pirimidina, les dijiste, y 50 purinas, Sí, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, ¿qué porcentaje voy a tener yo de timinas, por ejemplo? ¿Qué creen? Como con esa ecuación de Chargaff. Pero tenemos que darle otra, pues tenemos que darle el 30% de timina. Bueno, es más fácil con lo del que sean iguales para que vayan entendiendo, pero sí, también.
Listo. Chicos, ¿a qué Piensen se une la siempre timina? La adenina. A la adenina. Y Mm. si yo tengo 30% de timina, ¿qué porcentaje voy a tener de adenina? 70. No, pues si yo 70. tengo, es lo Igual, mismo. tengo 30 timinas, ¿con cuántas adeninas las voy a unir? Si se unen entre ellas. 30. 30. Entonces Y voy el a tener, porcentaje que... Ah, dale, Sebas, dale. entonces voy a tener 30% de timina, voy a tener 30% de adenina. Y ahora hacen el cálculo inverso. O sea, el 40% que sobra lo dividimos en 2, ¿cierto? Entonces sería 20% citocinas y 20% de guaninas. Yo se los quería hacer con el 100, pero creo que Sebas sí ya puso un ejercicio más realístico, porque con el 100 les va a dar 25, 25, 25, 25, pero sí de una vez. No sé si quedó claro eso. Así que clarito. no alcanzábamos a hacer de ejercicio esto es materia de la clase pasada. Ah, sí, el Ya, tiempo apremia. del De tiempo una. apremia. Ya, y acá Listo. tienen un resumen, chicos. ¿Dudas? ¿Puede mostrar el resumen que había hecho, por favor? Se los voy a mandar en un ratito. Ya, pero tenemos que empezar con células, que es la clase de hoy y nos queda media hora. Profesora quiere explotar. Vamos a ver hoy teoría celular y tipos de células. Pregunta oficial del DEMRE. Una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula, acá tenemos varias alternativas, procarionte tiene pared celular, eucarionte presenta citoesqueleto, procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse, eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización y eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. ¿Sí? Ah, Ya, miren, ¿ustedes conocen alguna célula que tenga flagelo? ¿Saben lo que es un flagelo? la cosa ¿La que tiene los procarionte? espermas, ¿o no? ¿La cosa que qué, Lorraine? La cola que tienen los espermas, ¿o no? Exacto, la cola que tienen los espermios. Eso es un flagelo. Ya, por lo tanto, se nos cae que solo las procariontes tienen flagelo. Ya, pero ahí lo vamos a ir viendo a medida que avanza. Es como una introducción. Esta historia a mí me carga, pero se la tienen que aprender más o menos. Ya, sobre todo es Leiden y Schwann, que son los más importantes. Profe, Dígame. antes que proceda con esta clase que le carga a usted y a mí también, o al menos esta parte, es que la prueba va a aparecer. La prueba aparece, lo preguntan. Pregunta por Schleiden, preguntan por Schwann. No le van a preguntar quién fue ni cuántos hijos tenía, pero le van a preguntar qué hizo. De hecho, lo preguntan textual. Así que apréndanse. Ya. Entonces tenemos Robert Hooke, que Robert Hooke fue esta persona que andaba aburrida y se puso a ver corchos, ¿ya? Y notó que los corchos tenían como celdillas, si es que lo veía con un microscopio que él mismo confeccionó. Bueno, antes habían hecho microscopio, pero imaginemos que Robert Hooke lo vio al microscopio y vio que habían celdas. Ya, entonces él describió que habían celdillas y de ahí viene la palabra célula. Ya, no sé quién dijo que se parecía a celdilla célula. Ya, pero si lo preguntan, de ahí viene, de Robert Hooke. Ya, Schleiden y Schwann explicaron mediante dos postulados la composición de la materia viva. Schleiden dijo, bueno, ellos dijeron que que la célula era la unidad estructural. Uno dijo que de los seres vivos, uno dijo que era de las plantas y otro de los animales. ¿Ya? Y Virchow agregó un tercer postulado referido al origen de las células. Actualmente son 4. La teoría celular se la tienen que aprender al derecho y al revés, ¿ya? La célula es la unidad estructural, la unidad funcional, de origen y la unidad genética. Tenemos 4 postulados en esta teoría. La unidad estructural es que todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Ya? Si algo no tiene célula, no es al menos una célula, no está vivo. ¿Ya?
¿Qué cosas están como más o menos vivas, como entre viva y no viva? ¿Alguien sabe qué microorganismo no es considerado vida? ¿Virus? Los El virus. virus. ¿Por qué los virus no están vivos? ¿Qué cosa Porque no viven dentro cumplen? de otro organismo, ¿no? Dependen de otra vida. Dependen de otra vida para poder reproducirse. Ya un virus no va a poder reproducirse solo. Imposible. Ya entonces, la célula es la unidad estructural. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células. La unidad funcional, que todas las funciones vitales de los organismos ocurren en las células. Ya, si usted respira, es porque sus células están respirando. Si usted está digiriendo algo, es porque las células lo están haciendo. Ya nosotros no hacemos nada si es que no lo hacen las células. La unidad de origen es que toda célula viene de una célula preexistente. Ya usted no puede crear una célula, no le va a aparecer una célula de la nada. Y la unidad genética es que la célula mantiene todo el material genético. Ya, ejercicios. ¿Quién realizó experimentos sobre multiplicación de microorganismos unicelulares que permitieron la aceptación definitiva de los postulados de la teoría celular? Lo vamos a dejar de tarea, ya, porque no tenemos tiempo para resolver. Ya, esta también, ya, esta es más fácil. Bueno, vamos a explicar el experimento de Pasteur rapidito. El experimento de Pasteur fue que usó un matraz, ya, y le echó caldo al matraz. ¿Qué hizo con un... A ver, estoy aquí el puntero. Ya, le echó caldo al matraz. Y después puso un cuello curvado, le puso calor. ¿Para qué el calor? Para matar todos los microorganismos que habían acá. Finalmente, descubrió que había polvos y microbios retenidos en esta parte. Pero dentro del matraz no había ningún microorganismo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando enderezó la botella, el caldo estaba contaminado con microbios. Entonces eso quiere decir que se reproducieron las bacterias en el caldo, pero porque entraron desde afuera. No es que hayan aparecido de la nada. Ya, porque él la hirvió el caldo. O sea que mató a cualquier célula que hubiera acá. ¿Ya? Ya, vamos. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón? Miren, aquí hay un ratón, tiene un hígado, le sacaron células del hígado y las cultivaron. Con relación al experimento, ¿cuál de los postulados de la teoría celular están representados? 1. Todos los seres vivos están formados por células. 2. Las células se originan de otras preexistentes. 3. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Vamos, respóndanme. La 2. Dicen por ahí. Ya en este caso la B. B dicen por allá. ¿Alguien más? La E. La E. Vamos a ver. La respuesta correcta es B. Bien, bien, doctor Soto. Se representa porque la imagen se representa, no es que tú te tengas que asumir lo que veíamos en el lenguaje, estamos asumiendo las otras dos, pero aquí dice claramente se representa en la imagen. Exacto, eso es importante. Que finalmente las 3 alternativas son correctas. Pero la que se representa aquí en la imagen es que las células se originan de otra preexistente. Estas células vinieron de estas, no salieron de la nada. Ya, pero todos los seres vivos están formados por células. No sé, pues, qué sé yo, del gato o del perro. Aquí hay un ratón nomás. Y la célula, la unidad funcional de los seres vivos, no está representada en este experimento. No hicieron a la célula respirar, no hicieron a la célula detoxificar, no hicieron nada. Ya aquí más ejercicios lo hacen después. Ya, célula. Las células se van a clasificar dependiendo del grado de complejidad que tiene en su estructura. Una célula eucarionte es más compleja. Son aquellas que tienen su material genético en el interior de un núcleo protegido por una membrana. En esta célula podemos encontrar mayor grado de compartimentalización en el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto en español? Es que esta célula está llena de sacos dentro.
Y en estos sacos yo voy a tener distintas cosas. ¿Ya? Pero lo importante es que en el núcleo va a estar el material genético. Y este núcleo va a estar rodeado por una membrana. La procarionte es sencilla, una célula no se arregla mucho, una célula sencilla, ¿ya? Tiene lo justo y lo necesario. Ya no tienen su material genético protegido por una membrana, lo tienen suelto nomás. Podemos encontrar menor grado de compartimentalización. Usted no va a encontrar ningún bolsillo en la procarionte. Lleva todo revuelto. Ya no va a encontrar por aquí algo, por acá otra cosa. No, todo revuelto. Tenemos organismos pluricelulares y unicelulares. La Bárbara está por ahí. Bárbara. Dime. Para que le explique a los niños la diferencia entre pluricelular y unicelular. Ah, ok. Muy bien. Y ellos. La diferencia entre pluricelular y unicelular prácticamente lo dice la palabra. Pluricelular significa que está formado por varios tipos de células. O sea, por varias células. ¿Ok? Y las unicelulares son organismos que están formados por una célula. Ok. Entonces, un ejemplo de, por ejemplo, de organismo pluricelular, ¿cuál podría ser? Denme un ejemplo. ¿Los seres vivos? Ya, pero hay seres vivos que están formados por una célula. Por ejemplo, nosotros somos seres pluricelulares porque estamos formados por muchas células. En cambio, por ejemplo, una bacteria está formada solo por una célula. ¿Ok? Por lo general, las células procariontes están formadas por una célula, ¿sabes? Que son unicelulares. Oiga, ¿Profe? sí, está al revés. No, le iba a preguntar que los pluricelulares, por ejemplo, son más que nada macroorganismos. Sí. Sí, o sea, los macroorganismos están formados por muchas células y claro, son pluricelulares. Usted jamás va a ver un organismo de una célula gigante. Ya. ¿Cuál es la célula más grande del cuerpo humano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? ¿No es el óvulo? El óvulo, pues el óvulo es la célula más grande. ¿Y la célula más grande que han visto ustedes, cuál podría ser? Que uno vea a simple vista. El óvulo igual se ve a simple vista, se podría ver, como más o menos si tienen buen ojo. Algo que ustedes ven al desayuno. El huevo. El No, eso no es el huevo. huevo. ¿Ya? En el huevo ustedes ven una célula. ¿Ya? Célula, como los experimentos de colegio. ¿Han cachado que hay colegios que hacen experimentos super fome? Como hoy vamos a observar una célula, pum, rompen un huevo, se acabó el experimento. Acá tenemos células, tenemos procariontes y eucariontes. Las células procariontes no poseen envoltura nuclear o carioteca. Así se llama la envoltura nuclear, quiero que se lo aprendan y que no se les olvide porque les voy a preguntar. La estructura, o sea, la membrana celular se llama carioteca. ¿Ya? Entonces, la célula eucarionte tiene carioteca, la procarionte no. ¿Qué tiene la procarionte en vez de una carioteca y un núcleo bien bonito? Tiene un nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Es una región o un sector donde hay mayor probabilidad de encontrar material genético. Ya, pero no es que esté ahí y no se mueva. Ya, hay mayor probabilidad, puede que esté más condensado en el nucleoide. No cuentan con organelos. Miren esta célula de abajo. Está llena de sacos. Miren esta aquí, simplecita, no está ni ahí con los sacos. Y en las procariontes generalmente están las bacterias, son bacterias. Y en los eucariontes, los compartimentos membranosos, tenemos el núcleo y los organelos en general. ¿Alguien sabe algún nombre de algún organelo? Mitocondria. Mitocondria,
¿Alguien más? El Aparato de ribosoma. Golgi. Aparato de Golgi. Los ribosomas, La los vacuola. lisosomas sí. Los ribosomas no son organelos. Hay gente que le dice que son organelos no membranosos, pero tal como dice la palabra, no son organelos porque no tienen pared celular, o sea, membrana celular. Sí, se van a Entonces, dar cuenta para que que sean. Ay, perdón, disculpa, se van a dar cuenta que realmente los ribosomas son dos proteínas pegadas, pues dos unidades, más que Ujú. un organela con membrana. Exacto. Lorraine, entonces, para que algo sea un organelo, tiene que tener membrana celular, sí o sí. tiene que tener membrana celular sí o sí. Si no, no es organelo. Ok. Ya. Diversidad celular. Vamos a ver aquí. La pared celular de las bacterias está compuesto por polisacáridos y proteínas. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Peptidoglicano. Apréndanselo porque lo preguntan. ¿Ya? Y yo se lo voy a preguntar también, obviamente. Que van a entrar a la universidad, se van a sacar puros 7 en biología celular. ¿Ya? Ahí, Péptido. Sebas, para ver si han aprendido las clases pasadas, ¿por qué biomoléculas está compuesta un peptidoglicano de las que ya hemos visto? ¿Cómo dice No, que dijo, profe? peptidoglicano. ¿Por qué biomolécula está formado? El nombre es general nomás. Ujú. ¿A qué le suena péptido y glicano? Nunca la había Enlaces escuchado. enlaces de proteínas con azúcares. Exacto, súper. Felipe Soto, qué grande Felipe Soto. Péptido viene de proteína y glicano o glucano viene de glúcidos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el proceso donde yo formaba azúcares mediante cualquier otra cosa que no fueran azúcares? No me decepcionen. Yo sé que alguien lo sabe. ¿Cómo, profe? El proceso mediante el cual yo formo azúcares desde otra cosa que no son azúcares. Por ejemplo, yo pesco una proteína y hago azúcar. ¿Cómo se llama ese proceso? No es especificidad, ¿o no? Nada No, que ver. esa es una propiedad de las proteínas. A ver, aquí en el chat, gluconeo. Ah, es Braulio, Braulio. Yo dije, ¿alguien sabe? Gluconeo, ¿no? ¿Nadie? Gluconeo sacárido de ya. No. Gluconeogénesis. Muy bien, gluconeogénesis. Ya, génesis, cuando hablamos de génesis hablamos de formación. ¿Ya? Y si es gluconeo, es que yo formo glucosas a partir de otra cosa que no sea glucosas, ¿ya? Que no sean azúcares. Eso es gluconeogénesis. Y si yo le digo glucogenólisis, ¿qué sería? Que se rompe la molécula de glucosa. Exacto, el glucógeno se rompe. La Ah, eso. glucosa también lo podemos romper y podemos hacer ácido pirúvico, pero ya es biología celular. Eso. Ya, pues ahora vamos a ver la diversidad celular. Acá tenemos una célula procarionte. ¿Por qué sabemos que es procarionte? Alguien dígame. Carioteca. ¿Ya qué es la carioteca? Eso como que cubre la célula. La membrana celular. celular. Como doble capa. La carioteca es la membrana del núcleo de la célula, no de la célula. ¿Ya? Acá, ¿qué podemos ver? Acá el núcleo, miren, el material genético está disuelto en el citoplasma, no está ni ahí. Profe, puede ser una acotación de que básicamente la célula procarionte presenta un flagelo. No, porque la eucarionte, como dijo Lorraine, también podía tener flagelo, como por ejemplo los espermatozoides. Ya, así que no podría ser una diferencia. Ya, pero acá miren, el material genético está disuelto, no está envuelto en una membrana.
Además, ¿qué tenemos acá? Tenemos una pared celular. Miren, ahí. Y las eucariontes, bueno, la célula animal no tiene pared celular. ¿Qué célula podría tener pared? Bueno, tiene pared celular de las eucariontes, que está compuesta por celulosa. ¿La vegetal? La vegetal, súper bien, María de los Ángeles. Ya, oye, han aprendido harto. A ver, ¿qué más no le he preguntado? No, profe, sigue avanzando. No, está bien. No es que la única forma de que aprendan es preguntándole, porque después no han estudiado, po. Ya, así que con las preguntas de los compañeros van recordando. Ya, entonces tenemos polisacáridos y proteínas de adhesión. Ven, tenemos peptidoglicano y protección y rigidez en la pared celular. Eso se encarga la pared celular. Le da protección y rigidez a la célula. La cápsula les da capacidad de adhesión y también resistencia antibiótica. En la membrana celular vamos a tener lípidos, proteínas, y es una barrera semipermeable. ¿Qué lípidos tenemos acá en la membrana celular? Fosfolípidos. Fosfolípidos, súper bien. Ya, denme un segundo. Que se me perdió. Me perdí una parte del PPT. Denme un segundo. Ya, ¿cómo van aprendiendo, no? Mientras conversemos. Oye, todos apagaron sus cámaras. Al menos si apagan sus cámaras, prendan sus micrófonos. La Yulisa prendió la cámara y la Vale también. Genial, súper bien. Me caen bien las Súper chiquillas. chiquita. Está- Mi computador va a toda velocidad intentando. Ya, ahora sí. Ya. Nos estábamos saltando una parte que es bastante importante. Acá está. ¿Cierto? Acá tenemos los niveles de organización. Ah, eso se me había olvidado. No, alguien nómbreme los niveles de organización. Un gusto, Yulisa. No nos conocíamos. ¿Nadie se acuerda de los niveles de organización? Sí, más o Como menos. átomo, no, hay que ver. ¿O Ya, no? átomo, sí, bien. Célula, Átomo, ya, átomo, molécula, y después viene El nivel celular, el organelo, las células, el órgano, el organelo. aparato, Organelo. Después el organelo, ¿qué viene? la célula. ¿El tejido? Célula. Y después de la célula viene el tejido, súper bien. Después del tejido, ¿qué viene? órganos, Órgano. Después de órgano, organismo, organismo. No, El sistema. Aparato. sistema de órganos o aparatos. Y después viene el organismo. ¿Ya? La teoría celular, ¿cierto? Esto lo habíamos visto. Ya, características de los seres vivos. Los seres vivos tienen metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma de todas las transformaciones físicas y químicas que ocurren dentro de una célula. Ya tenemos el anabolismo, que son términos importantes que deben saber. El anabolismo y el catabolismo. Ya acuérdense siempre que las catas rompen todo. Ya yo tengo una hermana que se llama Cata
y que es desordenada. Entonces yo le digo, ay, me acordaba de la cata y yo decía, la cata rompe todo. Entonces la cata degrada, ya catabolismo. Entonces degradan y liberan energía. Anabolismo, yo voy a juntar y voy a absorber energía. Porque si ustedes van a construir una pirámide, ustedes van a gastar energía en hacer la pirámide, po. Ya en cambio en desarmarla no se demoran nada, no necesitan energía. Todo lo contrario, liberan energía. Y también está la irritabilidad, que es la capacidad de los seres vivos de responder frente a estímulos ya sea externos o internos. La homeostasis es un término muy importante. Es la capacidad de los seres vivos de estabilizar las condiciones de su medio interno. Ya de mantenerlo más o menos parejito. A eso se refiere a la homeostasis. Ya dentro de parámetros. Usted jamás va a tener 36 grados para toda la vida de temperatura. Usted va a tener 36, 36,5, 35,9 y ahí va a andar más o menos, si tiene frío, tiene calor, va a ir variando un poquito. Ya, pero nosotros no somos máquinas, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres menstruan una vez al mes, supuestamente, pero no son robots, son humanos. Ya, por lo tanto, estamos hablando siempre de sexo biológico, ya. Es una vez al mes, pero a veces puede que no llegue, a veces llega 2 veces, a veces no. Y así se van, eh, como que eso quiero que entiendan, que no somos relojes, ¿ya? No somos exactos. Las características tenemos reproducción, crecimiento, desarrollo y adaptación. Reproducción es que nosotros somos progenitores, ¿ya? Vamos a asegurar la mantención de la especie. Crecimiento, todos los seres crecen, ¿ya? No hay ninguno que nazca como adulto. Ya nadie aquí es Benjamin Button. Desarrollo, todos estos organismos se van a desarrollar y se van a adaptar. Si uno no se adapta, muere. Así, cortita y sencilla. Ya hay aquí lo que estábamos hablando de célula eucarionte y procarionte. ¿Alguien me recuerda lo que era la célula eucarionte y procarionte, diferencias? De que el material genético está en la procarionte dispersa en el citoplasma, en cambio en la célula eucarionte está cubierta o sea, está, perdón, dentro del núcleo. Y este núcleo presenta no me acuerdo el nombre, pero que protege el núcleo. Ya el núcleo está envuelto por una membrana. ¿Cómo se llama esa Ecocarionte creo que membrana? se llama. Eco y algo, ¿no? No, ¿Membrana plasmática? no, la membrana plasmática es la membrana de la célula, pero no la membrana del núcleo. ¿Cómo se llama la membrana del núcleo? ¿Membrana nuclear? Ay, hablaron justo toda la vez, no entendí. La carioteca. Carioteca, ¿Carioteca? súper. Podríamos usar la memotécnica de la carioca. Las cariocas, claro, acuérdense de las cariocas, pero no sé qué tiene que ver una carioca con una pared, ya. Eh, Ahí perdón, Sebas, ujú. ahí la mnemotecnia es que carionte significa carioteca. Entonces, eucarionte que tiene carioteca, pues se lo pueden aprender así mejor. Es que Carionte, usted es profe, pues yo traté de hacer, ya me retiro, no, nada. Está bien, está bien. Yo creo que tiene un poco más de sentido, porque a veces uno Es hace que tengo hambre, profe, perdón. a veces uno hace mnemotecnias súper largas, como, ya, carioteca de carioca, carioca porque son negras porque es pared, la pared de pared celular, de la pared celular viene de la célula tiene núcleo, el núcleo tiene muy largo, ya. Entonces, ya creo que es mejor el eucarionte carioteca. Eh, bueno, que el procarionte también podría tener carioteca, así que no sé. Así que piensen ustedes una mnemotecnia, bueno, ya. Entonces aquí, características de las células procariontes. No poseen núcleo ni organelos. Ya, son mucho más pequeñas que las células eucariontes. Eso se nos había olvidado. Las células procariontes son chiquititas, chiquititas en comparación a las eucariontes. Ya, cada célula procarionte en una célula aislada es posible encontrarla en pequeñas cadenas formando grupos conocidos como colonias. Ya, las bacterias, a pesar de que son organismos unicelulares y podrían vivir solas, hay algunas que siempre andan juntas, ¿ya? Que pueden andar de a dos, de parejitas, que serían un dúo. Por ejemplo, si tuvieran forma circular, serían diplococos.
hay algunas que andan en racimo, y ustedes se van a ir aprendiendo cada vez más estos tipos de células, ya sobre todo si andan en el área de la salud. Son organismos más simples y es posible encontrarlos en una gran variedad de ambientes, ¿ya? Usted donde vaya, hay bacterias. Y vamos a hablar de por qué donde vaya vamos a encontrar bacterias. Tenemos la clasificación de los seres vivos. Los organismos se agrupan en tres categorías principales que se llaman dominios. Vamos a tener la eucaria, las arqueobacterias y las eubacterias. En la eubacteria vamos a encontrar las bacterias en general. Las bacterias que uno encuentra en todos lados, en el intestino, usted ve, pum, su bacteria. Las arqueobacterias, estas bacterias son brígidas. Son bacterias primitivas y extremas. Si usted va a un volcán, le aseguro que va a encontrar alguna bacteria. Ahí, al lado del volcán, tomando sol. ¿Ya por qué? Porque son bacterias extremas. Si yo le digo que hay una bacteria en la Antártida, usted me va a decir, ¿a qué dominio pertenece? A las arqueobacterias, porque extrema. ¿Ya? Está ahí, brígida. En cambio, la eucaria, tenemos el dominio en el que pertenecemos nosotros. Y tenemos el plantae, animalae, el protista y el fungi. En el fungi vamos a encontrar lo que son los hongos. En el protista vamos a encontrar todo lo que son protozoos, protofitos o algas. En el animal, los animales, y en el planta, las plantas. ¿Capichi? ¿Dudas con la clase de hoy? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la región donde había mayor probabilidad de encontrar material genético en la célula procarionte? ¿No era el nucleolo? No, nada que ver. Uy, cerca, nucleoide. Nucleoide. Exacto, nucleoide. ¿Ya? Chicos, esto se los tienen que aprender, parecen cosas banales que uno los va diciendo así a medida que pasa, pero de verdad los preguntan. ¿Ya? No es chiste que preguntan co- ¿cómo hago glucosa más glucosa? Y le van a aparecer ahí. Fructosa, galactosa, maltosa, y le van a aparecer otras alternativas. ¿Ya? Así que apréndanse esto porque son preguntas fáciles y que las pueden tener ahí. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a ver lo que es las partes de las células. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, Tío sugerencias? Sam, profe, Dígame. de casualidad, ¿podrá subir los PPTs que estuvimos viendo ahora o no? Sí, yo los subo todos. Se los mando por WhatsApp. La Ya, clase, no se va a vo- olvidar. voy a parar la grabación y seguimos conversando, ¿ya? Chao, jóvenes, que estén muy bien. Espero que estudien mucho, estrellitas. Espero que sean unos biólogos, unas máquinas de la biología, ¿ya? Unos Sierra Alta cualquiera. Sierra Alta era nuestro profe con el profe Braulio, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho. Vamos a parar la grabación. Chao, chao.